Hola compañeros, bienvenidos a Candala, me llamo Israel y bueno, como decimos en España, vamos a abrir un melón. ¿Qué quiere decir? Que vamos a abrir un tema nuevo en el canal, que es impresión UV. ¿Por qué vamos a abrir este tema? Pues bueno, hemos comprado una impresora muy chiquitita de cama plana y vamos a empezar a hacer vídeos de pues qué se puede hacer con ella, mantenimientos y demás. Así que suscríbete al canal porque va a estar interesante, porque hablaremos de precios y demás. Y bueno, para esto vamos a crear una lista de reproducción donde iremos metiendo todos los vídeos de UV para que solo tengáis que pinchar y reproducirlos. Y además las portadas que vamos a hacer tendrán unos tonos morados. Intentaremos que tengan tonos morados para que se sepa que es impresión UV. Y ya con esta introducción, pues vamos a empezar con las características de una impresora de cama plana. Lo primero que hay que saber es qué es una impresora de cama plana. Pues UV de cama plana. Pues bueno, hay varios tipos de impresoras. Están las UV de cama plana, UV con cama cilíndrica para hacer botellas, y luego están las UV de TF, que digamos que imprimen en un film, en un plástico, y luego son como pegatinas. Vas recortando y se pega, que la verdad que también está muy chulo. Pero hoy nos vamos a centrar en las impresoras de cama plana. Las impresoras UV lo que hacen es imprimir directamente en el soporte. Las de cama plana, no, las UV no, pero las de cama plana imprimen directamente en el soporte. Si tú pones un mechero en la impresora, te lo va imprimiendo y te lo va secando. Tiene una lámpara ultravioleta, que por eso se llama así, por usar tintas con cura de ultravioleta, que una vez va imprimiendo, esa tinta se va curando con la luz, con la lámpara ultravioleta, y lo va secando. ¿Qué puedes imprimir con una impresora UV? Pues bueno, pues prácticamente todo lo que te entre en la máquina, si es de cama plana, si es plano y entra, puedes imprimirlo todo, menos silicona. En silicona no agarra, a lo mejor dando un producto, alguna imprimación sí podría agarrar, pero por norma general no agarra en la silicona. Y bueno, hay que tener en cuenta el tipo de tintas que vas a usar. Hay dos tipos de tinta blanda y tinta dura, depende del material que vayas a imprimir. Si usas una tinta dura es para productos más rígidos como azulejos, cristal, metacrilato y demás, productos rígidos. Y una tinta blanda es para más pues tipo cuero, que se vaya a estirar, que se vaya a mover, cuero, pulseras, cosas así, cosas más blanditas. Otra cosa que tienes que saber es el mantenimiento. El mantenimiento de una impresora UV, al llevar tinta blanca, puede ser un poco más delicado que otras impresoras que no lleven tinta blanca. Ya si no lo sabéis, tanto las tintas que llevan DTF, las impresoras DTF, las plotter y demás, pues tienen esa peculiaridad que tiene la tinta blanca, ¿no? Pues en el caso de la UV, si dejamos de imprimir varios días, cuando se va resecando la tinta, es muy corrosiva esa tinta y no solo te va a ir rompiendo el cabezal, sino que los tubos también, los dampers, los tubos por donde va la tinta, también tienden a desgastarse. Por lo que tienes que tener en cuenta que normalmente deberás cambiar todo eso alrededor del año. Eso hay que tenerlo en cuenta. Del año, 2 años como muchísimo, pero no creo que te llegue. La verdad es que eso hay que tenerlo en cuenta, que vas a tener que cambiar cabezal y todo el conducto al año. Por eso es importante, antes de comprar una impresora UV, que sepas que la vas a dar uso, sobre todo si es todos los días, porque así el cabezal sufrirá menos y retrasarás lo que es el cambio del cabezal y demás. Los costes de impresión de esta máquina te puedo decir que pueden ser ridículos. ¿Por qué pueden ser ridículos? En casi todas las impresoras necesitas un soporte, ya sea papel, plástico, vinilo y demás, donde vas a imprimir las cosas. Por ejemplo, el DTF-V vas a imprimir en un fil A, que luego va laminado a un fil B y demás. Entonces ya es el coste de tinta más el coste del soporte donde va a ir impreso. A veces es más soportes y otras veces es menos. Lo bueno que tiene esta impresora, que el coste que va a tener va a ser simplemente el de la tinta. Por lo tanto, yo hace tiempo tenía unas Artisjet
Con el precio de la tinta, que estaba en 55 euros, unos 250 mililitros, yo hice un cálculo que el coste de imprimir un tamaño A4, tamaño folio, serían de unos 20 céntimos. Una A3, que será 30 por 40, unos 40 céntimos. Y a lo mejor un llavero o un boli, pues serían 2-3 céntimos. Así que si tenéis una impresora, si estáis pensando comprar una impresora y tenéis mucho trabajo para ella, la verdad que es una impresora muy rentable para un negocio. Así que, visto esto, vamos a empezar a hacer las pruebas. Bien, para encenderla lleva aquí atrás un pivotito que enciende y luego hay que darle ahí. Ahí. Entonces ya hace aquí como, pues eso, ver que está todo bien. Hace un chequeo de la máquina. Ahí. Y una vez que hace el movimiento, ya estaría. Aquí lo ideal es mover los colores para que no sedimente, que tiende a sedimentar. Nos movemos un poquito, ¿vale? Entonces ya estaría lista para imprimir. Luego en el siguiente vídeo vamos a ver lo que es cómo se haría el mantenimiento. Aquí vemos una ruletita que nos acerca a poder mover el cabezal. Aquí tenemos la de limpieza, el wiper, y si miramos ahora por abajo, voy a quitar la cámara del soporte y ahora grabo. Bien, pues mira, como veis, aquí sí tenemos acceso al cabezal desde abajo. Ahí, a ver si se ve bien. Entonces tenemos aquí lo que es la lámpara. A ver. Ahí tenemos lo que es la lámpara y aquí tenemos el cabezal desde abajo. Yo como lo limpio, pues está mal limpio. Aún así, esto debería haber sido limpiado más veces, toda esta zona de aquí, o al menos cuando la repararon, haberlo dejado un poco más limpio. Pero aún así, este es el acceso al cabezal. Y ahora vamos a hacer unas pruebas. Lo primero, lo que tiene esta máquina es una detección automática de la altura. Entonces, cuando nosotros damos va subiendo, automáticamente tiene ahí un láser que nos va a detectar la altura a la que tiene que estar para imprimir perfecto. Ahora se verá. ¿Ves? Y ya entraría ahí y lista para imprimir. Bien, para imprimir yo lo que hago es poner algún cacho o le pongo alguna madera. Estoy pensando hacer una pieza de metacrilato para luego poder limpiarla, que será más cómodo el metacrilato. Lo ideal sería una pieza de silicona, porque la silicona se supone que no agarra la pintura. Pues simplemente ya pondríamos esto, que es donde vamos a hacer la plantilla, engancharía y ya estaría lista para imprimir. Bien, para imprimir en esta impresora necesitamos un RIP. En este caso va a ser el AcroRip, ¿no? Y para preparar el diseño nos vamos a ir aquí a Photoshop. Con esta imagen vamos a hacer un llavero. Entonces vamos a poner imprimir milímetros de 42. El llavero es de 440 por 60 milímetros, pero vamos a ponerlo 42 por 62. Entonces vamos a coger nuestro diseño y lo vamos a acoplar. Entonces, si quisiéramos imprimir varios,
ponemos la anchura de 2, vamos a poner 90 y la altura 62. Y ya simplemente pegaríamos los dos que queremos. Y aquí es importante quitar la capa de abajo. ¿Ves? Ya estaría listo para hacer nuestro diseño en la V. Y ahora lo guardaríamos aquí. Hay dos opciones, o guardarlo como PSD o exportarlo como PNG. Bien, nosotros para que nos salga bien le tenemos que poner aquí 40 y 20 para por el tema de la lamparita. Lo ponemos 40 y 20. Aquí tenemos puesta, hay que cambiar a la Epson que tenemos, que es una Epson L800. Luego aquí es el tema de DPI. Para hacer la primera impresión vamos a hacerla a 720 para hacer, digamos, una plantilla, y luego imprimiríamos a 1440 por 1440. Y aquí el tema de la gota, esto es importante, yo la suelo poner en medium large. Es verdad que también en mix también sale bien, pero en medium large he visto yo que sale muy bien y consume poca tinta. Esto en tema de, hemos visto la pantalla principal, los parámetros de imprimir. Ahora aquí viene el color. Primero, como esto va a ser en fondo blanco, pues esto iría sin color. No vamos a poner al 0, vamos a dejarlo ahí. Y aquí, como ya la plantilla es 15, o sea es blanca, pues con un 15% ya valdría para imprimir. Y luego ya aquí gradient no sé qué. Bueno, esto ya sería para otro tutorial. Y ya le daríamos a imprimir. Y para hacer la plantilla, aquí está 1400, veis aquí 1440 por 720. Ahí, y le vamos a dar a imprimir. Al final lo que hemos hecho es imprimir en blanco. Ahí va, que si os muevo la cabo, pues para hacer que el blanco trabaje un poquito, ¿vale? Y ya, joder, ya me he movido. Y ahora sin mover nada, aunque ya lo he movido y le he cagado, pues vamos a poner los llaveros. Y ahora sí le vamos a dar al color. Lo ponemos ahí, por eso hemos hecho el margen un pelín más grande, para que sobresalga un poco por el lado, si lo ves. Y ahora ya sí, simplemente le damos a imprimir en color. Bueno, ya estaría una cara y ahora vamos a imprimir la otra con otro diseño. Ahí, ahí, y le damos a imprimir. Bueno, y aquí sería ya otra foto, y esta es la calidad. Fíjate que es chiquitito. El otro día hice una púa súper pequeña de 2 centímetros y la hizo perfecta. Ahí está, se ve lo que es esto moteado es de la madera, pero lo que es la impresión perfecta. Y ahora ya lo que haríamos sería quitar esto y proceder al mantenimiento y limpieza, que eso será en el siguiente vídeo. Ya simplemente para apagarla lo metemos, bueno, yo lo bajaría para abajo para hacer la limpieza.
Le daríamos al botón de apagado. Y una vez que estuviera ya apagado, ya aquí atrás al de la fuente de energía, por aquí. Se apaga y listo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, dejadlo en comentarios. Si queréis comprar una, hay veces que tenemos recicladas, digamos, arregladas de esta máquina en concreto. Nos podéis preguntar. El precio, estas nuevas, ronda unos 3.000 euros y las que salen renovadas unos 1.700 más IVA. Así que nada, estaros atentos al canal porque los siguientes vídeos van a ser sobre impresión UV. Ya tenemos varios preparados. El siguiente será el de mantenimiento porque creemos que es importante hacerlo. Y ya los siguientes de cositas. Y si queréis algún tutorial en concreto con la UV, pues dejadlo en comentarios y haremos uno.